Bueno, ya estamos de regreso aquí con ustedes en su cafecito dominical con el licenciado Julio Rivera Clavería, viceministro de Seguridad, platicando un poco sobre los diferentes temas que siempre están relacionados a la seguridad de nuestro país, platicando sobre la depuración de la Policía Nacional Civil, la corrupción, el departamento, las líneas de investigación que se han iniciado también dentro de la Policía Nacional Civil, pero hay un tema pendiente, un tema que nos preocupa a todos, porque realmente al hablar de maras, nunca se ha tocado el tema desde el punto de vista seguridad, pero ya más interno, y es que hemos sabido que el tema de las maras sí es complicado en nuestros países y en otros países del mundo. No pueden tomarse solo como pequeños grupos delincuenciales, ya se toman como culturas que de alguna manera tienen sus ramificaciones, se van reproduciendo, están dentro del crimen organizado y están mejor organizadas muchas veces que las mismas fuerzas de seguridad. En Guatemala alrededor de 340 clicas. ¿Cómo está esto? ¿Qué están haciendo? ¿Se puede hacer algo contra estas instancias? ¿O cómo podríamos realmente, o cómo debería de manejarse este tipo de temas desde la seguridad de nuestro país? Yo creo dos cosas, Elsie. Lo primero es entender que las maras, yo les denomino el fenómeno criminal del siglo XXI. Las maras empiezan en Guatemala a finales de los 80 y principios de los 90, cuando se sucede la primera oleada migratoria de Estados Unidos para Guatemala. Y los denominados cholos en aquella época eran la punta de lanza de lo que hoy son la Salvatrucha y la 18. Estos grupos venían con la experiencia de los mundos desarrollados actuando criminalmente. Y se vienen a sentar a territorios de países subdesarrollados en los que la gente pues tiene pocas condiciones de vida y grandes necesidades, y se empiezan a involucrar en el tema de las pandillas. En sus inicios las pandillas cometían actos de delitos menores y eran consumidores de droga y marcaban sus territorios, tenían luchas entre ellos y podía haber asesinatos. Eso era la práctica común, pero hoy ha cambiado. Hoy, cuando uno hace un estudio real de cómo actúan las maras hoy se da cuenta que efectivamente aquello que no se quiso combatir en sus inicios, aquellas medidas que dejaron de tomarse en el inicio, son lo que tenemos hoy como resultado. Hoy tenemos grupos criminales, organizaciones criminales de jóvenes verdaderamente bien estructuradas, jerarquizadas a nivel nacional, con relaciones internacionales, y que operan en muchas áreas de las áreas rurales y las áreas urbanas del territorio nacional y en las fronteras especialmente. Por lo tanto, ese es un tema muy complejo y muy difícil de manejar, porque hay un elemento que es fundamental, y es que hoy están participando familias completas. Y entonces el problema va relacionado con un problema cultural, con un problema social, con un problema criminal y con un problema de falta de valores. Por lo tanto, es mucho más difícil de manejar ese tema que cualquier otro, que uno ya sabe cómo combatirlo, que ya sabe los modus operandi. Aquí, aunque uno sepa los modus operandi, por ejemplo, sabe que tiene que va a enfrentar niños de 8 y 9 años que forman parte de las maras, niñas que forman parte de las maras, y que a los 9 años, a los 10 años empiezan siendo banderas de las clicas, y que a los 12, 14 años ya son sicarios, y que ya han matado 12, 14, 15 gentes. Y que el gran problema del futuro es qué vamos a hacer para reinsertarlos a la sociedad, si es que se puede hacer. Y si no, bueno, busquémosle alternativas conforme la ley y miremos qué vamos a tener que hacer en el futuro. Por ejemplo, los centros correccionales de menores. Yo platicaba con la señora secretaria de los centros y ella me explicaba que, por ejemplo, tienen jóvenes de 14, 15 años que han cometido 20 asesinatos. Ahora, el problema es que esas correccionales tienen que sufrir grandes cambios para el futuro. Es decir, tienen que convertirse en otro tipo de correccionales, con
altas medidas de seguridad, con regímenes para personas menores de edad de alta peligrosidad, de mediana peligrosidad, y los que entran por otro tipo de problemas. Pero digamos que el problema se nos está complicando y se va a complicar más en los años venideros. Bueno, usted cabal entró al tema de lo que son las cárceles de menores, ¿verdad? Que hay que buscar soluciones. Hay en nuestro país, porque tanto que hemos hablado, señor viceministro, incluso de que hay diferentes tipos de criminales en nuestro país, y así debiesen ser también las sentencias. Ustedes saben que hay un problema ahorita todavía con la pena de muerte, ¿verdad? Está todavía en un impasse, no sabemos en qué va a parar este tema, pero aparte de eso hablamos de aquellas cárceles de máxima seguridad. ¿Cómo estamos en nuestro país con eso? Se habló de que ya en menos, por lo menos en 6 meses ya íbamos a tener una, realmente no sabemos si la tenemos, y porque la corrupción, los negocios, etcétera, también se siguen dando desde las cárceles, los manejos de la delincuencia y la inseguridad que se vive en el país, las grandes cabezas, los grandes cerebros están en las cárceles también. Correcto. Mire, yo creo que son dos temas distintos. Uno es, el tema de las correccionales de menores pertenece a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Yo creo que ellos también tendrán que revisar y replantear el futuro del manejo de esas cárceles de menores. Primero es porque muchos son menores altamente peligrosos. Y por el otro lado, tenemos el sistema penitenciario que depende del Ministerio de Gobernación, en donde ya se están comenzando a revisar planes y a hacer algún tipo de portales electrónicos, por lo que yo me he logrado enterar, para ponerlos en práctica antes de finales de este año. Lo que sí es vital y es fundamental es comenzar con una clasificación de los reos altamente peligrosos que nos permita tener mucho más control sobre ellos. Pero eso tendrá que ser parte de un proceso en el que la infraestructura mínima básica penitenciaria juega un papel fundamental. Sin cárceles para altamente peligrosos o para medianamente peligrosos, es muy complicado poder sacar adelante el tema del sistema carcelario del país. Porque lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, las cárceles como Pavón, como Canadá, como Cantel, son granjas agrícolas que fueran hechos en los 60s, cuando no se sucedían este tipo de hechos delictivos. Y las nuevas cárceles que se hicieron, que se dicen que son de máxima seguridad, no son de máxima seguridad, simplemente así se les denomina, pero en la práctica penitenciaria y en los sistemas carcelarios modernos del mundo, eso no son cárceles de alta seguridad, esos son cárceles como cualquier otras cárceles en cualquier otro lado del mundo. Licenciado, usted que conoce de este tema de seguridad, precisamente los agentes del sistema penitenciario tienen que llevar otro tipo de preparación. Tiene que ser distinto a los de la Policía Nacional Civil o al de la Policía de Seguridad Ciudadana, por ejemplo. ¿Se sabe de alguna capacitación o algo que estos están teniendo también y algunas mejoras incluso dentro de las condiciones de trabajo y laborales? Mire, hasta donde yo estoy enterado, efectivamente se han recibido cursos en una escuela penitenciaria y están tratando de ver cómo hacen para profesionalizarlo. Hasta donde yo sé, el señor ministro planteó la importancia de mejorar los salarios, pero este es un problema de presupuesto y entonces me imagino que él lo estará pensando para el próximo año. Por lo que yo he hablado con él, en algunas ocasiones él me ha planteado que de la importancia de mejorar el salario, no solo para los policías penitenciarios, sino que también para la Policía Nacional. Y en el caso de la Policía Nacional, sí, se contrató una empresa para que haga un trabajo para revisar los puestos y los salarios, porque eso es fundamental, hacer una revisión de puestos y salarios para que una persona que tiene un grado A, otra que tiene un B, este ganará tanto, este ganará tanto, este ganará tanto, de acuerdo con la antigüedad, de acuerdo con la capacidad, de acuerdo con el tiempo de servicio, etcétera.